Hoy que estoy dispuesto a mostrar de todo, antes dólares, voy a volver a mostrar el libro de Daniel Santoro, porque al margen de la entrevista con Daniel, lo que seguramente nos excede a nosotros, al diálogo que podamos tener, es la personalidad del personaje que protagoniza este libro, que es Norberto Ollarvide. Y la primera pregunta, obviamente, que tiene relación con el libro, es que hay todo un sector del mundo jurídico que dice que Ollarvide es uno de los jueces más trabajadores que hay en la Argentina. Y otros, no voy a establecer porcentajes, que dice, como dice la doctora Carrió, que es el más corrupto y que es corrupto desde antes del nacimiento. Vos, después de haber hecho toda tu investigación y de conocerlo a... y después volver a trabajar hasta las 6, 7 de la tarde. Ahora, ¿por qué sorprende a todo el mundo que está vinculado al mundo judicial que un juez vaya a trabajar a las 8:30 de la mañana y se vaya a las 8 de la noche, previo paso además por un lugar de esparcimiento o de masaje al cuerpo, como Colmeña, si es la vida que deberían tener la mayoría de los jueces? Esa es una muy buena pregunta. Cualquiera que vaya después de la 1 a los tribunales federales se va a dar cuenta la poca cantidad de jueces y fiscales que todavía están presentes después de las 13. Ningún gobierno pudo lograr, ni el Consejo de la Magistratura, que hubiera un horario, una ventanilla para dar atención a cualquier ciudadano de 8 horas y demás. Este es un viejo problema que arrastra la justicia argentina. Entonces, digamos, para ser justos en la balanza, Ollarvide es un juez trabajador en cuanto a la cantidad de horas que pone. En las causas, sus superiores dicen que en las causas que no son las causas políticas, que hay su talón de Aquiles, él las resuelve. Las estadísticas de la Cámara Federal hablan de eso. Ahora, perdón, las causas políticas son el talón de Aquiles de los 12 o 13 jueces federales que hay en la Argentina también. Sí, de la mayoría de los 12 de la capital federal. Convengamos que el compañero Ollarvide lo que hace, tiene una voluntad particular por acumular cada vez más causas vinculadas a problemas políticos. Yo creo que ahora tiene las causas que más preocupan al gobierno y que él ha negociado, tanto con el menemismo en un momento como con el kirchnerismo ahora, usar las causas como un salvavidas. Vos recordarás, Roberto, cuando fue la mayoría menemista del Senado en el año 2001, sí, después de que la Cámara de Diputados, con Carrió a la cabeza, hizo una denuncia realmente documentada por el escándalo de Spartacus, por supuesto enriquecimiento ilícito, por amenazas a un mozo en Mirasol, en el restaurante en Mirasol, por relaciones con proxenetas. Un mozo un poco extravagante, porque era un personal gastronómico que hablaba 5 idiomas. Hablaba 5 idiomas, ¿no? Era ingeniero nuclear, sí. También es otro personaje del libro. Y ahí, misteriosamente, ese día fatídico que fue la caída de las Torres de Gemelas... Ahí lo zafaron. Ahí lo zafaron. Entonces, lo zafa la mayoría menemista del Senado con Alacino a la cabeza, y después, varios meses después, cuando vuelve a su juzgado, Ollarvide tiene la causa de los sobornos en el Senado y le detecta la falta de mérito a Alacino y a otros que habían votado a favor de él. Ese es un sistema de favores recíprocos que es un problema en general de la justicia argentina y en particular de Ollarvide. Y vos recordarás, con el kirchnerismo pasó lo mismo. Claro. Cuando fue la resolución express, en 11 horas después de recibir el peritaje sobre el patrimonio del matrimonio Kirchner, en 11 horas firmó un sobreseimiento para Néstor y Cristina Kirchner, como que lo llevó a otro pedido de juicio político, sí, y donde fue salvado por Carlos Kunkel, Liena Conti en el Consejo de la Magistratura. Ahora, tampoco fue el único juez que, digamos, salvó a los Kirchner del tema del enriquecimiento ilícito, lo que ha tenido mucha más prensa al respecto. Claro, creo que son 3 casos distintos, ¿no? Ercolini tuvo la primera investigación, bueno, que yo cuento en el libro, que
cuando Ercolini, que es uno de los jueces nombrados durante este periodo de gobierno, recibe la denuncia, la empieza a investigar, Néstor Kirchner se enoja, lo llama Alberto Fernández y le dice, ¿cómo? ¿No era conocido tuyo? Y Alberto le dice, no, tenés que bancártela, tienen que hacer la investigación, bueno... Perdón, hay una palabra, esto es un trámite. Sí. O sea que hay que cumplir con las formalidades. Eso es un excelente lector en cuanto a ese diálogo. Pero Ercolini tardó 2 años en investigar ese tema, y aparte que el problema era que era el periodo del 2003 al 2004, ¿no? Sí. Recién habían asumido. Entonces, después hay otra causa que tiene Canicova Corral, donde Canicova Corral lo que hace es dictarle la falta de mérito. Es decir, que esa causa todavía está abierta. Claro, porque él no la archiva. Él no la archivó. Entonces, él no la archivó. Y después la tercera causa es la que cae en manos de Ollarvide con este crecimiento exponencial del patrimonio. Pero el problema acá de fondo es, ¿por qué vamos a tener que dividir las causas de esta forma? Si el ciudadano es uno solo, en este caso Néstor o Cristina Kirchner, hay que investigar todo el periodo, como hicieron con María Julia Alzogaray, como están haciendo todavía con Carlos Menem, pero no descuartizar las causas de esta forma donde hay que volver a investigar, pedir peritajes. Ese es el problema de fondo. Derivarlas a Santa Cruz. O, por ejemplo, mandarlas a Río Gallegos para que estén también bastante... de otros magistrados, los cuales tampoco habitualmente se los nombra. Esos son poco conocidos, no tanto como Ollarvide. Ahora, en la lectura de tu libro se demuestra que Ollarvide ha servido al menemismo. Justicia, que es el sistema político argentino que funciona así, con esto de los favores recíprocos entre políticos y jueces, obviamente se ha avanzado con el Consejo de la Magistratura, comparado cuando eran los juicios políticos en el Congreso antes de la reforma, ¿no? Pero esto es un problema estructural y Ollarvide es un juez vulnerable, más vulnerable que los otros, por esta causa de Spartacus, que en su momento... más allá de su vida privada, que a nosotros no nos interesa como ciudadanos, pero era un juez... Convengamos que a los ciudadanos les ha importado mucho todo ese tema. Eso sin lugar a dudas impactó, pero el delito que se podía investigar, o la falta que se podía investigar, era un juez pisando un prostíbulo. El reglamento de la Justicia Nacional impide, lo que tiene que hacer un juez, si va a un prostíbulo, denunciarlo, si conoce la existencia de un prostíbulo en la Argentina. Ahí estaba esa causa, estaba la causa por enriquecimiento ilícito. Está demostrado, el juez Muratori, un juez de instrucción, había demostrado que el consumo de tarjetas de crédito de Ollarvide del año 96 al 98 superaba en exceso a su sueldo. Digamos, eso nunca tuvo una explicación, y en un país normal merecería que se supiera. La causa ahora está como congelada, esperando que Ollarvide se jubile este año cuando él lo decida. Y él ya no gasta más con tarjetas de crédito. Pero ahora no, pues yo pedí la declaración jurada de bienes, la pedí ahora, y no tiene más tarjeta de crédito. Tiene solamente un departamento, una parcela en un cementerio privado, y después no tiene ni cuadros ni muebles. Es realmente es lamentable lo poco preciso que es un juez a declarar sus bienes. Yo debería dar el ejemplo comparado con los diputados, con los senadores o con los miembros del Poder Ejecutivo. Parecería que vive en un departamento vacío, ¿no? Porque su declaración jurada de bienes del año pasado... Bueno, vive solo. Vive solo, pero la ley de ética pública dice que tiene que poner, tenés un cuadro de mayor de $1.000, $500, si tenés un equipo de audio, si tenés alguna, pero nada, parecería que estuviera pelado. Ahora vos en tu libro decís que evidentemente Ollarvide, en la etapa, digamos, del menemismo, respondía a 2 o 3 empresarios, por así llamarlos, vinculados al negocio de la prostitución femenina y masculina, respondía a la Policía Federal y respondía también a la CIDE. Ahora, ¿a quién responde? Bueno, esa es una excelente pregunta.
No me digas excelente pregunta, vos contestámela. Fernández, que es uno de los miembros de la Auditoría General de la Nación, está señalado como el contacto ¿no? Pero ese siempre fue, Fernández lo niega, él dice que no existe, pero 3 o 4 fuentes. Hablando de Fernández, ¿vos no tenés ni fecha, ni hora, ni lugar de alguna entrevista entre Ollarvide y Aníbal Fernández? No tengo. Tampoco tenés fecha y lugar de la entrevista de Ollarvide con el matrimonio Kirchner. Yo se lo pregunté a Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete en ese momento. En ese momento ya no era. Él dice, él ya no era, pero él dice que nunca tuvo contacto con Ollarvide y demás, pero todo esto es la parte atrás de las bambalinas del poder. Claro. Porque la relación, como son poderes independientes, la relación debería ser directamente el ministro de Justicia con el juez, y hay una cuestión formal que tiene que ver, o a través del Consejo de la Magistratura, pero en la Argentina existen estos lobbies que se hacen, estas presiones con los jueces a través de estos mecanismos que no son los que corresponden, y que dejan abierto toda una serie de interrogantes. En otro país, que un juez, que si hubiera un rumor, como insisto, yo no lo pude comprobar, porque, que estuvo en la residencia de Olivos hablando con Néstor Kirchner, hubiese necesitado una declaración pública del juez, una investigación de oficio de otro juez, pero acá no existió nada de eso, entonces eso yo no lo pude confirmar.